Vamos a ver. Ok, entonces como les decía, vamos a agregar un comentario, vamos a definir todas las variables, repito, las variables horas trabajadas, que es donde se va a almacenar la cantidad de horas que trabajó la persona, la tarifa, que es la tarifa que va a tener o el salario que va a tener la hora trabajada, el salario, que es la variable donde se va a almacenar el resultado final, la tarifa extra es el salario o el valor de la hora extra trabajada, horas extras es la cantidad de horas extras que la persona trabajó o las horas que trabajó de más, y lo vamos a definir como números enteros. Entonces ya ahí tenemos definidas nuestras variables. Ahora vamos a empezar con los datos propios del proceso. Entonces vamos a utilizar, voy a poner acá un mensaje que diga datos de entrada. Y dentro de esto vamos a escribir, valga decir, la palabra reservada, escribir. Y recuerden que después de escribir siempre va comillas, porque dentro de comillas van a ir las letras o la frase que nosotros queremos que se muestre. Entonces vamos a ponerle acá, ingrese las horas trabajadas. ¿Okay? Entonces ya ahí tenemos un mensaje que le va a aparecer al usuario. Y recuerde que entonces si le estamos diciendo que ingrese las horas trabajadas, esas horas tienen que almacenarse. Ese número que el usuario va a colocar tiene que almacenarse en algún lugar. ¿Y dónde se van a almacenar? Entonces tenemos la palabra reservada, leer, que es la que va a almacenar y va a almacenar nuestras horas extras. Ven que el programa aquí nos facilita de una vez las variables. Cuando yo escribo horas, observe que me mostró las dos posibles variables que yo había definido aquí arriba. Entonces esto es para ayudarnos a la hora de programar. Y recuerden colocar el punto y coma al final. Ahora bien, vamos a solicitar otro valor. Entonces vamos a escribir. Recuerden que después de escribir vienen comillas y dentro de las comillas es el mensaje. Entonces ingrese la tarifa por hora trabajada. Ingrese el, cambiamos la palabra, tarifa no sé, no me gusta mucho. Ingrese el monto o el valor de la hora trabajada, de la hora trabajada. Entonces, ingrese el valor de la hora trabajada. Y ya sabemos que entonces esto va acompañado siempre de un leer. ¿Y qué vamos a leer? Vamos a leer la variable tarifa. ¿Ven? Punto y coma. Muy bien, entonces ya en estos instantes el programa le pide al usuario que ingrese las horas trabajadas, el usuario las ingresa, luego le pide que ingrese el valor de la hora trabajada y ahí las ingresa. Incluso ya ahí podríamos hacer una multiplicación simple de horas trabajadas por tarifa y ya nos da un valor. Pero aquí es donde viene precisamente la condicional. ¿Ok? Condicional. ¿Y cuál es la condicional? Entonces aquí se utiliza, para este programa se utiliza un si. ¿Si qué? Si horas trabajadas, si horas trabajadas es mayor o igual, ojo aquí, mayor o igual. Observen algo, observen que cuando yo coloco mayor o igual, bueno, ahí aparecen unas letras amarillas, pero si ven aquí bien, este símbolo cambió. Entonces cuando yo utilizo mayor o igual, el símbolo cambia a como un tipo de Z, algo así. Véanlo, mayor, igual, se ponen juntas las dos palabras, las dos letras, los dos símbolos, perdón, y cambia a uno solo como si fuera así. Eso es mayor o igual a 40. Vamos a utilizar 40. Entonces, ¿qué va a suceder? Y vean que cuando nosotros utilizamos entonces, aquí ya viene el fin sí. Entonces esto es un ciclo. Y es un condicional. Y la condición es que si las horas trabajadas es mayor o igual a 40, entonces haga ¿qué? Haga algo. Y aquí es lo que vamos a decirle. Haga algo. Entonces vamos a decirle que salario
que era la variable donde íbamos a almacenar el resultado final, va a ser igual a horas trabajadas por, y aquí recuerden que en informática el por es un asterisco, tarifa. ¿Ven? Entonces, si las horas trabajadas es menor, más bien, es menor o igual a 40, entonces el salario es igual a horas trabajadas por tarifa. Y escriba, o sea, para que muestre un mensaje, entonces vamos a escribir, y aquí vamos, recuerden, viene un mensaje, escribir salario normal. Vamos a ponerle la palabra así normal para que comprendamos mejor, pero en realidad debería ser otra palabra. O salario devengado. Vamos a usar así, devengado. ¿Ok? Y salimos de las comillas y escribimos salario. ¿Qué significa esto? Que este salario, esta letra, se va a convertir en un monto, porque vean que está aquí. O sea que la palabra salario va a ser el monto de la multiplicación de horas trabajadas por tarifa. Entonces, el salario es, o el salario devengado es, incluso ahí, y va a tomar el monto de ahí. Veamos, precisamente es donde viene un else, que es un entonces, porque ahí le estamos diciendo si las horas trabajadas es mayor o igual, perdón, más bien es menor, porque vea que el 40 está apuntando hacia como nos enseñaron en la escuela, la boquita abierta para el mayor. Entonces, que si las horas trabajadas es menor o igual a 40, entonces calcule eso. Pero viene la otra parte del else, que en este programa se escribiría si no. ¿Ok? Si no se cumple, entonces haga esto. ¿Y qué sería? Sería tarifa extra es igual a tarifa más 0,50 por tarifa. Vamos a explicar esto. ¿Ok? Ahí lo que nos está diciendo es que si las horas extras, ¿qué hora extra? O la tarifa de la hora extra va a ser igual al valor de la tarifa más la mitad multiplicado por la tarifa misma. Es decir, entonces, que si la hora vale 1.000 colones, sumémosle, entonces, si usted multiplica 0,50 por 1.000, vamos a ver qué nos dice la calculadora para estar enterados. Entonces, 0,50 por 1.000 dice que son 500 colones más. ¿Ok? Entonces, lo que está haciendo es multiplicándolo por la mitad. Entonces, ojo esto. Para que entendamos esta línea. La hora extra, todos sabemos que la hora extra es, ¿cuánto es la hora extra? ¿Quién me lo dice? Para ver. ¿Alguien por ahí que sepa de trabajo, que haya trabajado y haya ganado horas extras y le hayan pagado? No, no, por ahí vamos bien, por ahí vamos bien. Mientras vaya escuchando, luego va a entender ya prácticamente todo. Cuando yo le pase el PDF por ahí. Dígame, Wilkie, ¿cuánto es el valor de la hora extra? No, ok. Listo. Sí. Bueno, vamos a ver, para ir entendiendo. La hora extra
es la hora que usted trabaja después de las 8 horas, supuestamente, según la ley de trabajo ante el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Entonces, si usted trabajó 8 horas y a usted le pagan a 1.000 colones la hora, entonces usted se ganó 8.000 colones. Pero después de la novena hora, se llama hora extra, y lo cual quiere decir que la hora extra vale el valor de la hora actual más la mitad. Es decir, una hora extra debería de valer 1.500 colones. Los 1.000 colones de la hora normal, pero la mitad de lo que se le está pagando de esa hora adicionalmente. Entonces, si nosotros nos pagaran la hora a 1.000 colones, una hora extra valdría 1.500 colones. Entonces, eso es lo que el programa está calculando acá. ¿Ah? Exactamente, como un 50%, que precisamente eso es lo que está reflejado aquí. Entonces, vean, la tarifa extra va a ser igual a la tarifa como tal más el 50% de la tarifa. Eso es lo que quiere decir esto. O sea, si usted multiplica 0,50 por tarifa y imaginemos que la hora dice que es 1.000 colones, entonces aquí tiene ya 1.000 colones. Más, cuando usted multiplica esto, si usted lo hiciera en la calculadora, si usted dice 0,50 por 1.000, le va a dar como resultado 500. Entonces, los 1.000 de aquí más los 500 de aquí. Entonces, ya calculamos cuánto es la tarifa extra. Este valor como tal, si la hora extra fuera 1.000, entonces nos dice que son 1.500 colones. Entonces, ahora sí, nos dice, si la tarifa extra es igual a la tarifa más 0,50 por tarifa, entonces vamos a calcular ahora que horas extras va a ser igual ¿a qué? A las horas trabajadas, menos las 40 horas que ya se trabajaron. Entonces, ojo que vea que lo que aquí estamos calculando, otra cosa importante. Aquí ocupamos saber cuánto es la tarifa extra. Por medio de esta fórmula, que si nosotros la analizamos por lógica, tiene razón. El valor de la tarifa más el 50%. Ahora, yo ocupo saber si una persona tuvo horas extras y cómo hace el programa para saber si tuvo horas extras. Ok, todas las horas extras son las que la persona haya trabajado después de las 40 horas. Entonces, ¿cómo es fácil? Entonces, horas extras va a ser igual a las horas trabajadas menos 40. Entonces, siendo así, si horas trabajadas, la persona aquí arriba indicó, vea que aquí dice ingrese las horas trabajadas. Oh, creo que aquí hay un problema y aquí venía el problema. Aquí está el problema desde un principio, ¿lo ven? Perdón. Vean que yo puse horas extras aquí. Ingrese las horas trabajadas y yo de una vez puse horas extras. Con razón. Aquí es horas trabajadas. Qué torta, ¿ven? Bueno, todo esto es posible en una clase en vivo y a todo color. Entonces, aquí era el error y con razón me daba 0 allá. Entonces, aquí la persona dijo que ingrese las horas que trabajó y se va a almacenar aquí. Entonces, digamos que la persona dijo que trabajó 60 horas. Entonces, aquí el programa se viene y le va a decir que a las horas que la persona ingresó, o sea, a las 60 horas que la persona dijo, réstele 40. Entonces, ¿cuánto quedan? Quedan 20. Entonces, 20 es el total de horas extras. ¿Listo? Ahora, ya sabemos que la tarifa es a 1.500 colones y que la persona tuvo 20 horas extras. Entonces, ocupamos que el sistema haga una multiplicación simple. Entonces, ¿cuál va a ser esa multiplicación? Va a ser escribir y vamos a escribir horas extras trabajadas
horas extras trabajadas, salimos del mensaje y vamos a ponerle horas extras. Es decir, aquí lo que queremos es que nos diga cuántas fueron las horas extras que la persona trabajó. Y ahora vamos a decir que salario, que es donde se va a recolectar todo el valor, va a ser igual a las horas extras por las tarifa de hora extra. Por tarifa extra. Muy bien. Ok. Y a eso le vamos a sumar, perdón, le vamos a sumar las 40 horas que trabajó la persona por el valor normal de la tarifa. Y viene el fin sí. Y ahora queremos que se muestre un mensaje. Y este mensaje se va a mostrar diciendo el valor de la tarifa extra cerramos y va a decir que va a agarrar a tarifa extra. Y por último también vamos a escribir salario. ¿Ok? Y fin del algoritmo. Vamos a correrlo a ver qué sucedió y ahorita vamos a analizar línea por línea. Veamos a ver. Entonces, si todo es correcto, dice que ingrese las horas trabajadas. La persona trabajó 60 horas, que es lo que explicaba. Ingrese el valor de la hora trabajada. Vamos a ponerla a 1000 colones para que sea más fácil de entender. Entonces, ¿qué sucedió? Dice que las horas extras trabajadas fueron 20, que el valor de la tarifa extra es de 1500 y que en total la persona se ganó 70,000 colones. ¿Ok? Vamos a analizarlo porque incluso ahorita quiero desglosarla un poquito más para que entendamos. Entonces, escribir el valor de la tarifa extra o vamos a ver. Vamos a ver lo que ingresa el valor. Horas extras trabajadas. Ok, vamos a mejorarlo un poco más porque ya ahora sí está entendido y está claro. Veamos. Aquí la persona va a ingresar la cantidad de horas que trabajó. Vea que el sistema le pide que ingrese las horas. Ahora el programa agarra el número que nosotros pusimos y lo guarda en la variable horas extras. Luego el programa le va a pedir que ingrese el valor de la hora trabajada y lo va a guardar en una variable que se llama tarifa. Entonces aquí ya lo tenemos. Esta primera parte ya la tenemos. ¿Ok? Si lo vemos aquí, vamos a ver, ingrese el valor de las horas trabajadas, lo vemos aquí, lo vemos aquí. Horas extras trabajadas y lo vemos aquí. Entonces, perfecto. Aquí ya calculamos un salario. El salario va a ser igual a la cantidad de horas trabajadas de la persona por tarifa. Pero ojo, vea que hay una condición, que si las horas trabajadas son menor a 40. ¿Ven? Si las horas son menores a 40, entonces haga esto. Y es que calcule las horas trabajadas por la tarifa y muestre el mensaje donde dice que el salario vengado es. Veamos esta parte, hasta aquí. ¿Qué sucedería? Vean que la condición aquí va a variar. Por ejemplo, si yo pongo que la persona trabajó menos de 40 horas, por ejemplo 30, y el valor es de 1000 colones, entonces el salario de vengado es 30,000. ¿Lo ven? El valor de la tarifa extra es 0 y el salario total es 30,000. Ven, aquí no calculó horas extras, porque esta variable que yo tengo marcada aquí en negro
va a funcionar solo si el valor de las horas es menor a 40. Pero si el valor de las horas es mayor o igual a 40, entonces va a utilizar este otro. Pero entonces podemos hacerlo más bonito. Dice tarifa extra tal. Bueno, aquí calculamos para saber cuánto es la tarifa extra. Aquí calculamos para saber cuántas fueron las horas extras y vamos a escribir horas extras trabajadas y muestra un mensaje. Entonces vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle aquí la cantidad de horas extras es, y ahí me lo va a decir. Entonces incluso yo puedo pasar este para acá arriba para que sea mejor. La cantidad de horas extras es, y ahí está. Ahora, el valor de la tarifa, el valor de la hora normal es, y va a ser aquí, tarifa. Pero vamos a mostrar otro mensaje que diga, escribir el valor de la hora extra es, y va a ser, ¿qué había aquí? Horas extras. No, tarifa hora extra. Tarifa extra. Y aquí, para que no diga solamente salario, entonces vamos a mostrarle un mensajito que diga el saldo a pagar es de, y vamos a ver, ahí, sin la coma. Ven, entonces ahora vamos a ver si lo entendemos mejor. Entonces ingrese las horas trabajadas, la persona trabajó 40 horas. El valor va a ser de 1000 colones. Entonces ven, ahora el salario de vengado es de 40.000 colones. El valor de la hora normal es de 1000 colones. El valor de la hora extra es 0. ¿Por qué? Porque la persona trabajó 40 horas. Y si esto dice que si es mayor o igual a 40, igual. Entonces, como se mantiene en 40, no tuvo horas extras. Y el saldo a pagar es de 40.000 colones. ¿Por qué? Porque trabajó 40 horas a 1000 colones, entonces 40 por 1000, 40.000 colones. Ahora veamos un caso donde la persona trabajó para arriba de las 40 horas. Entonces veamos, a ver, ingrese las horas trabajadas, trabajó 60 horas. El valor de la hora es 1000 colones. Entonces veamos, la cantidad de horas extras es 20. Ok, ven que diferente, porque habíamos dicho que 40 horas son las normales y para arriba de 40 van a ser extras. Entonces, ¿cómo salió este 20? Salió justamente de aquí. Este 20 salió justamente de aquí, donde se dijo que horas extras va a ser igual a las horas trabajadas menos 40. Entonces, esa resta dice que son 20. Ahora vamos aquí. El valor de la hora normal es de 1000 colones. Claro, nosotros lo habíamos dicho aquí. Ingrese el valor de la hora trabajada y se le habíamos agregado la variable tarifa. Entonces, ya habíamos dicho nosotros que el valor de la hora normal iba a ser de 1000 colones. Luego viene la otra donde dice, el valor de la hora extra es 1500. ¿Y cómo sabe el programa que es 1500? Porque aquí, precisamente, fue donde calculamos que el salario fuera igual a horas extras por tarifa, perdón, es este de arriba. Que la tarifa extra sea igual al valor que habíamos dicho más el 50%. Podríamos leer esta palabra 0,50 por tarifa, podríamos decirlo como 50%. Entonces, la hora extra es tarifa más el 50%.
¿Ok? Entonces ahí estamos. Y ahora sí, el valor de la hora extra es 1500. Ahora, el saldo a pagar es de 70,000 colones. ¿Y cómo supo el programa que eran 70,000 colones? Porque entonces él lo que hizo fue que agarró y vamos a multiplicar, ve que aquí está el salario, es horas extras por la tarifa extra. ¿Ok? La cantidad de horas extras que tuvimos, las 20 horas por la tarifa extra por 1500. Vamos a ver, si lo hacemos en la calculadora y nosotros decimos 20 horas extras por 1500 son un total de 30,000 colones. ¿Ok? 30,000. Más las 40 horas normales por la tarifa, es decir, más las 40 horas por 1000 colones son 40,000. Entonces el programa aquí agarró y dijo que este resultado dio 30,000 y este otro resultado dio 40,000 y súmelos. Entonces 30 más 40, 70,000. Y entonces ahí está, ¿no? Así es como funciona. Entonces, muchachos, ¿qué quiero que se lleven hoy? Bueno, uno, con este ejemplo quiero recalcar o rescatar unos puntos importantes. Primero, observen ustedes que para realizar ejercicios de este tipo, lo primero que nosotros debemos desarrollar es la lógica. Entonces, por lógica, queremos que haga esto, por lógica esto. Por ejemplo, una cosa es, ¿dónde uso la lógica? Aquí. ¿Cómo hago yo para calcular el 50%? 0,50 por tarifa me va a dar como si yo dijera 50%, porque es posible que el programa no me lea a mí eso así como tal. Esto, este 50%, vea que da un error. No puedo usar, vea que dice que después del signo de porcentaje, esto, que el otro y que el otro. Entonces no puedo decir 50% como tal. Y como no puedo decir 50%, utilizo otra técnica. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular el salario? Bueno, por lógica es, calcule las horas extras por la tarifa extra más las 40 horas por la tarifa normal. ¿Ven? Entonces, primero que nada, toda la operación está cargada de lógica. Por lógica haga esto, por lógica haga lo otro. Ahora bien, otro detalle importante que nosotros debemos rescatar es la estructura. La estructura de cómo se programa. Recuerden que arriba habíamos dicho que hay que declarar variables, las variables vienen usadas y aquí muy importante en este ejercicio, que es donde quiero enseñar hoy, a utilizar el condicional. El condicional if o si. Si qué, si las horas son menor o igual a 40, entonces calcúleme el salario. ¿Y cómo? Ok, tome las horas trabajadas y multiplíquelo por la tarifa que usted le dio. Y recuerden que esto yo se los di aquí arriba. Pero si no se cumple esto, o sea, es decir, si las horas son mayores a 40, 41 por ejemplo, de 41 para arriba, entonces si no se cumple lo de arriba, entonces haga esto otro. ¿Y qué es eso otro? Entonces agarre la tarifa extra y calcúlela. ¿Y cómo hace para saber cuál es la tarifa extra? Bueno, bien, entonces dígale que la tarifa más el 50%. Y eso es la tarifa extra. Pero también tiene que calcular cuánto fueron las horas extras. ¿Y cómo calcula las horas extras? Bueno, a la cantidad de horas que usted le dijo al principio, réstele 40. Y ya eso le va a decir cuántas horas extras tuvo. Y entonces, ¿cuánto va a ser el salario de la persona? Bueno, por fácil, dígale que las horas extras van a ser multiplicadas por la tarifa extra y a eso súmele el valor de las 40 horas por el salario normal. Y ahora simplemente muestre los mensajes que le van a permitir entender la operación y ahí está hecha. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, espero lo hayan comprendido. Y si hay dudas, pues las vamos a ir aclarando de camino cuando ustedes traten de resolver su propia práctica. Ahora, ¿qué va a ser la práctica que ustedes van a resolver? La práctica que van a resolver es la siguiente. Vamos a pagar vamos a pagar la hora extra
Voy a anotarlo aquí para ahorita apuntárselos bien bonito porque aquí tenía una práctica, pero está muy sencilla. Entonces voy a ponerla un poquitito más complicadita. La hora extra la vamos a pagar a un 75%. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calcularíamos el 50%? Ahora no va a ser 50, sino que va a ser 75%. Y vamos a decir que la hora extra va a ser, la hora extra va a ser para arriba de, vamos a ver, ¿cuántas son las horas? Vamos a hacerlo con la realidad. 5 por 8, sí, bueno, sí, 40, pero vamos a hacerlo por 55, ¿ok? De 55 horas para abajo, la persona tiene un salario normal. De 55 horas para arriba, la persona se va a ganar un 75% más del salario normal. ¿Qué quiere decir? Para que lo entendamos, y es lo que ustedes van a resolver, que si la persona gana a 1000 colones, entonces las primeras 55 horas las va a ganar a 1000 colones, pero del 55 para arriba, la persona va a ganar a 1750 colones la hora. ¿Por qué 1750? Porque es los 1000 colones más el 75%. Y si usted calculara, o lo hiciera en una calculadora, el 75% es 750 colones. Entonces sería 1750 colones. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la variante de la práctica de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengamos aquí mismo, voy a hacerlo así de una vez. Voy a ponerles como lo hice aquel día. Yo creo que aquí quedamos con esta grabación. Vamos a ver cómo nos